Introducción. Hoy vamos a hablar de un enemigo invisible, silencioso, pero sumamente destructivo en la ingeniería de infraestructura: la corrosión influenciada microbiológicamente, conocida técnicamente como MIC, por sus siglas en inglés. Cuando pensamos en corrosión, la mayoría de nosotros imagina el proceso clásico: el acero expuesto a la intemperie, el oxígeno y la humedad provocando óxido de hierro. Eso es corrosión electroquímica pura. Sin embargo, hay escenarios donde las estructuras fallan por corrosión a alta velocidad. En muchos de esos casos, detrás de la falla está la actividad metabólica de seres vivos microscópicos, más conocida como MIC. ¿Qué es la corrosión microbiológica? Para que quede completamente claro, los microbios no se comen el acero. No es que la bacteria mastique el hierro. La definición técnica correcta es que la MIC es un proceso donde la actividad metabólica de los microorganismos acelera las reacciones electroquímicas que ya ocurren de forma natural en el metal. ¿Cómo lo hacen? Cambiando drásticamente la química del entorno local. Imagine que la superficie del acero es una carretera y las bacterias construyen una fábrica sobre ella, modificando el pH, consumiendo el oxígeno local y produciendo ácidos agresivos directamente pegados al metal. Esto pues es el inicio de este tipo agresivo de corrosión. ¿Dónde y en qué medios ocurre el MIC? La MIC no ocurre en el aire seco. Requiere obligatoriamente de la presencia de agua líquida o humedad constante, y de nutrientes, como sales, compuestos de azufre o carbono. Los escenarios típicos son: sistemas de agua contra incendios, es uno de los focos más comunes en la edificación. Estas tuberías de acero suelen llenarse con agua de red y permanecen estancadas durante meses o años, hasta que hay una prueba o un siniestro. El estancamiento es el paraíso de las bacterias. Fondos de tanques de almacenamiento de combustible, los tanques de diésel o petróleo pesado, construidos con planchas de acero, sufren mucho de este tipo de corrosión. El combustible siempre arrastra trazas de agua que, por densidad, decantan en el fondo. En esa interfase agua-combustible, las bacterias encuentran carbono para comer y agua para vivir. Tuberías enterradas, el suelo no es una masa inerte. Suelos arcillosos, compactos, húmedos y con alto contenido de materia orgánica o fertilizantes atacan externamente los ductos de acero, si estos no están correctamente protegidos. Sistemas de refrigeración y torres de enfriamiento, las aguas industriales con temperaturas templadas, entre 20 grados y 50 grados, son la incubadora perfecta para el crecimiento bacteriano acelerado. ¿Qué es el biofilm o biopelícula? Es una comunidad estructurada de microorganismos, bacterias, algas y hongos, que se adhiere a una superficie, en este caso, el metal, y vive embebida en una matriz que ellos mismos secretan, más conocida como sustancia polimérica extracelular EPS. No es un simple cúmulo de bacterias atrapadas, es un verdadero ecosistema microbiano funcional con canales de agua y gradientes químicos internos. La sustancia polimérica extracelular, EPS, es la matriz pegajosa, el cemento, o andamiaje tridimensional segregado por los microorganismos, que los envuelve y cubre. Esta matriz es el componente que permite la existencia del biofilm o biopelícula. Sin esta sustancia polimérica celular, las bacterias serían arrastradas por el flujo del fluido y no podrían fijarse al metal ni estar protegidas. Proceso de formación del biofilm o biopelícula. La formación de una biopelícula sobre una superficie metálica es un proceso dinámico que ocurre en 5 etapas principales. Etapa 1.
condicionamiento de la superficie, ocurre de inmediato. Antes de que lleguen las bacterias, el metal en contacto con el fluido absorbe moléculas orgánicas, nutrientes y macroiones disueltos. Esto cambia las propiedades físico-químicas de la superficie del metal, carga eléctrica, hidrofobicidad, creando una capa de acondicionamiento atractiva para los microorganismos. Etapa 2. Adhesión reversible, ocurre en minutos. Las bacterias planctónicas, libres en el fluido, se acercan a la superficie mediante fuerzas físicas débiles, como las fuerzas de Van der Waals y atracción electrostática. En este punto, si la fuerza del flujo aumenta, las bacterias aún pueden ser desprendidas fácilmente. Etapa 3. Adhesión irreversible y producción de EPS, ocurre en horas. Las bacterias activan genes específicos al notar el contacto con la superficie y comienzan a secretar EPS. Este pegamento consolida la unión mediante enlaces químicos más fuertes, puentes de hidrógeno y enlaces covalentes. Las bacterias ya no pueden removerse por simple lavado. Etapa 4. Maduración del biofilm, ocurre en días. Las bacterias se dividen y forman microcolonias. El EPS se expande creando una estructura tridimensional compleja, con canales de agua que actúan como un sistema circulatorio rudimentario para distribuir nutrientes. Aquí empieza la MIC. En la base del biofilm, junto al metal, el oxígeno se agota, permitiendo que proliferen bacterias anaerobias, como las bacterias sulfato reductoras, SBR, que generan sulfuros altamente corrosivos. Etapa 5. Dispersión, es variable. Debido a la escasez de espacio o nutrientes en ciertas zonas, o por fuerzas de cizallamiento del fluido, algunas porciones del biofilm se desprenden o liberan bacterias al medio, y así colonizar nuevas áreas limpias del metal, repitiendo el ciclo. Principales tipos de microorganismos causantes del MIC. Aunque el universo microbiológico es gigantesco, en la ingeniería civil e industrial tememos principalmente a tres familias de bacterias. 1. Bacterias sulfato reductora, BSR, SBR, son las más peligrosas y extendidas en la industria. Son organismos anaeróbicos, lo que significa que viven y prosperan donde no hay oxígeno. ¿Cómo se explica esto en un tanque o tubería que transporta agua con oxígeno? Muy simple, las bacterias que sí consumen oxígeno se colocan en la parte externa del biofilm, consumiendo todo el gas disponible. En el fondo, pegadas al acero, dejan una zona con cero oxígeno, ideal para estas bacterias. Luego dichas bacterias toman los sulfatos presentes en el medio y los convierten en ácido sulfídrico o sulfuros. El resultado es un olor característico a huevo podrido y la formación de un hollín negro sobre el acero, que es el sulfuro de hierro. 2. Bacterias productoras de ácido, BPA o APB. Estas bacterias fermentan la materia orgánica disuelta y producen ácidos orgánicos fuertes, como el ácido acético o el ácido láctico. Estos ácidos disuelven localmente el hierro del acero, destruyendo cualquier pequeña capa pasiva u óxido protector que el acero haya desarrollado. 3. Bacterias hierro oxidantes, BFO o IOB. Estas bacterias aman los entornos aeróbicos y toman el hierro soluble del acero y lo oxidan a hierro insoluble. ¿Qué genera esto visualmente? Crean acumulaciones llamadas tubérculos o protuberancias de color naranja o marrón. Debajo de esa acumulación de óxido que ellas fabrican, se genera una celda de aireación diferencial, una zona sin oxígeno, lo que provoca una corrosión por picadura, pitting, sumamente agresiva.
Estrategias de prevención y monitoreo en operación. Cuando la estructura ya está diseñada y entra en fase de construcción u operación, disponemos de 3 grandes estrategias para proteger el acero. Recubrimientos de barrera eficaces. Dado que el acero no se defiende solo, debemos aislarlo. El uso de recubrimientos epóxicos de alto desempeño, como los epóxicos Novolac o poliuretano 100% sólidos, es mandatorio. Estos recubrimientos no solo bloquean químicamente el agua, sino que ofrecen una superficie muy lisa que inhibe mecánicamente la adhesión de las bacterias. Tratamiento químico, biocidas para uso en sistemas cerrados de agua, refrigeración o contra incendios. Se recurre a la aplicación de biocidas. La práctica recomendada es alternar biocidas oxidantes, como el hipoclorito de sodio o dióxido de cloro, con biocidas no oxidantes, como el glutaraldehído o isotiazolinonas. ¿Por qué alternar? Porque las bacterias que logran sobrevivir a un químico desarrollan resistencia. Cambiar de principio activo asegura la erradicación de la biopelícula. Protección catódica, ya sea mediante ánodos de sacrificio o por corriente impresa. Mantener el potencial electroquímico del acero en rangos de protección. Para entornos con alta presencia de BSR, las normas internacionales recomiendan aplicar un potencial de protección más negativo, típicamente menos 950 mV versus cobre sulfato de cobre en lugar de menos 850 mV, y así para contrarrestar la agresividad de los sulfuros. Métodos de diseño preventivo. Existen pautas de diseño geométrico e hidráulico para evitar que los microorganismos se establezcan. 1. Eliminar los tramos muertos. En el diseño de redes de tuberías, eviten al máximo los ramales ciegos o tuberías sin salida donde el fluido se estanque. Si un tramo muerto es inevitable por flexibilidad operativa, la regla de ingeniería dicta que su longitud no debe superar las 3 veces el diámetro de la tubería. De lo contrario, se convertirá en un criadero de bacterias. 2. Controlar la velocidad del fluido. Las bacterias necesitan tiempo para adherirse a la superficie. Si diseñamos tuberías donde el fluido corre a velocidades muy bajas, menores a 0,9 metros por segundo, facilitamos el asentamiento del biofilm y la decantación de sedimentos. Mantener velocidades de flujo recomendadas, entre 1,2 y 1,8 metros por segundo, ejerce un efecto de cizalla mecánica que dificulta que las bacterias se aferren al acero. 3. Diseño de tanques autodrenantes. Los tanques de acero nunca deben diseñarse con fondos perfectamente planos, si es que van a contener líquidos propensos a condensación o agua. Se deben especificar fondos con pendientes hacia el centro, tipo cono invertido, o hacia un lateral, conectados a una válvula de purga en el punto más bajo. El agua que decante debe poder extraerse de forma rutinaria y completa. 4. Especificación de soldaduras limpias. Los cordones de soldadura mal ejecutados, con salpicaduras, porosidades o discontinuidades geométricas, multiplican por 10 el área superficial disponible para que el biofilm se ancle. En el diseño se debe exigir por norma el esmerilado o pulido de las soldaduras críticas internas para eliminar la rugosidad macroscópica. Conclusiones. 1. La corrosión microbiológica no es una anomalía extraña. Es un fenómeno natural y sumamente común que destruye el acero estructural de forma localizada, y a velocidades alarmantes en medios húmedos o estancados. 2. El acero ASTM A36 es un material excelente para soportar cargas estructurales, pero carece por completo de inmunidad química o biológica. Tratarlo como un material inerte en ambientes con agua o suelos húmedos es una receta segura para la falla prematura. 3. El mantenimiento correctivo de la MIC es sumamente costoso porque implica paradas de planta. La verdadera solución es proactiva, es decir, preventiva. Nace en la etapa de diseño eliminando puntos de estancamiento, controlando las velocidades de flujo, teniendo periódicas limpiezas, PICs, y monitoreos, exigiendo acabados superficiales lisos en las soldaduras y especificando sistemas de recubrimiento y protección catódica adecuados. Muchas gracias por su atención y apoyo al canal.